En el Hotel Happy Mag de Marbella tuvimos el honor de entrevistar a Rafael Marañón, prestigioso experto en biodescodificación que compartió con su amigo Enric Corbera los apasionantes primeros pasos que dio esta herramienta en España. La biodescodificación plantea una nueva manera de entender la enfermedad desde la conciencia de que una enfermedad no es un drama ni fruto de la mala suerte, sino una oportunidad que llega para ayudarnos a abrir los ojos y entender lo que la produjo. Este planteamiento ha seducido a miles de españoles en los últimos años hasta el punto de querer formarse en esta nueva disciplina en talleres que el Instituto Español de Biodescodificación ha organizado por toda España. Una cita con el amor se ha venido esta tarde al Hotel Happy Mag de Marbella para tener un encuentro, una conversación, una charla distendida con Rafael Marañón, una de las personas que en España más sabe de biodescodificación, y para nosotros es sin duda un honor tenerte esta noche con nosotros. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Pues nuestro programa se llama Una cita con el amor, y el amor, la vida y la biodescodificación están, creo, íntimamente relacionadas. Para tener un punto de partida, podríamos decir o intentar explicar a la gente que no lo sepa qué es la biodescodificación. La biodescodificación une una serie en conjunto de partes en las cuales unos programas de los que inconscientemente la persona, cada una de las personas de este mundo, trae a través de su genética, de sus genes y de su comportamiento familiar, de su clan. Y esto, por así decirlo, sería englobando tres partes importantes de la vida de una persona. Cuando yo escucho la palabra biodescodificación, extraigo de ahí una palabra, de esa palabra extraigo una palabra que podríamos llamar código. Traemos un código que tenemos que aprender a interpretar, y ese código lo traemos ¿dónde? ¿En el ADN viene? No. No. Vamos a sí. Ir aclarando cosas. Yo voy a intentar aclarar todo lo que sé y lo que hasta ahora voy explicando a todo el mundo para que comprenda científicamente cuál es el proceso por el cual venimos a este mundo. Muy bien. No es que sea código, es información. Si a esa información le podemos llamar código, pues código, pero es una información. Es una información que traemos. Una información a la cual traemos inconscientemente del comportamiento del entorno. Se ha demostrado epigenéticamente que la célula puede cambiar cambiando su entorno. Por lo tanto, si una célula puede cambiar, si cambias el entorno de la célula, nosotros podemos cambiar si cambiamos nuestro comportamiento. Una célula o el funcionamiento de una célula o el estado de una célula cambia si cambia el entorno. El entorno de la célula. El entorno de la célula. Muchas células juntas también podrán cambiar si cambia el entorno de ese órgano. Y ese órgano o ese entorno en el que se encuentra un órgano, ¿por qué puede cambiar? Por la emoción que pongas con relación al comportamiento que te ha llevado a que hacia ti aparezca ese síntoma. De una forma deduzco que cuando sufrimos a lo mejor un shock determinado, nuestra biología o la biología de algún órgano puede cambiar y las células, digamos, alterarse. Efectivamente, porque todos somos portadores de células cancerígenas. ¿Cómo que todos somos? Todo el mundo. ¿Desde pequeños? Desde pequeños. Todo el mundo tiene células cancerígenas. ¿Qué son entonces las células cancerígenas? O sea, ¿nacen ya cancerígenas? Nuestro estatus celular, nuestro cuerpo, sí, posee células cancerígenas. Lo que no hacen es procrear, no se desarrollan. Ajá. Porque entonces hay un código en el cual nuestro organismo defiende toda esa parte. ¿Y por qué traemos células cancerígenas? Eso ya sí que no lo sé. Eso ya se escapa todavía a los conocimientos actuales, a lo mejor. No, al conocimiento mío. Vale. El por qué traemos células cancerígenas. Vale. Pero no, en realidad todo el mundo trae células cancerígenas y no a todo el mundo se le desarrollan. Perfecto. El por qué se desarrolla una célula cancerígena, eso sí, porque cambias el entorno. O bien por un impacto emocional,
que es el shock que tú me acabas de decir, o bien a través de el sistema que nosotros le llamamos un sistema de jarra, que se va llenando poquito a poco nuestro inconsciente de una serie de comportamiento en el cual nuestro inconsciente está cayendo continuamente, recibiendo esa emoción, entre comillas, negativa, que tú estás viendo para tu vida, la descanalización de una emoción. Hablábamos de células cancerígenas, hablábamos de cáncer, pero la biodescodificación no solo supone una esperanza para personas que hayan desarrollado o puedan desarrollar en el futuro un cáncer, no, sino otro tipo de enfermedades también, ¿no? Totalmente. Cualquier tipo de enfermedad, cualquier anomalía que en tu vida estés viendo que no te está funcionando. Por ejemplo, que no puedes tener hijos. Por ejemplo, una madre que todos sus hijos que consigue tener en su vientre son abortos. Ah. Es muy interesante, déjame que tire de ese hilo, porque puede que una madre, los abortos que tengan solo tengan un sexo, es decir, los varones que vienen dentro de un sistema familiar acaban en aborto. Pueden traer un programa. Un programa de aborto, mientras que solo nacen en ese sistema mujeres, niñas, correcto. O mujeres en este caso. Sí, sí. Eso lo habéis estudiado y realmente resulta increíble entender o llegar a entender que se debe a un programa. ¿Cómo se llamaría ese programa? Ese programa que traemos para no traer varones, por ejemplo, en el seno de una familia. No traer varones es posiblemente, tendríamos que mirarlo en cada persona, tiene claro. una forma en su clan de haberlo vivido, casi siempre se debe a mujeres no reconocidas. ¿En el sistema? Personas en el sistema del clan, en las cuales han sufrido, por ejemplo, los maltratos de un hombre o las vejaciones de algún hombre en su vida, y por lo tanto los hombres que van a nacer mueren y solamente nacen mujeres. El sistema no acepta hombres, por decirlo de alguna manera. No, el inconsciente de la persona que lo vive. Ah, el inconsciente de la persona que lo vive. Recordemos que es el entorno en el que yo estoy viviendo. Si ese entorno en el que yo estoy viviendo es negativo para mí, mi inconsciente que va a estar pensando continuamente, que los hombres son unos X. Por lo tanto, mi inconsciente no va a querer hombres, no va a querer que sigan adelante los hombres para procrear y se corte la generación. No la generación, sino el clan. Al menos a lo mejor en esa generación, porque a lo mejor esas hijas que se ha traído el clan, puede a su vez posteriormente dar a luz a varones. O no. O no, por supuesto. O no, porque nos podemos encontrar en una familia, en un clan, en la tercera generación, por ejemplo, que nazcan 2 hombres y 3 mujeres. Y esos 2 hombres no puedan tener hijos. Vale. Y solamente tengan hijos las mujeres. Pero los hijos de esas mujeres, los que van a nacer, sean abortos. Niños abortos. ¿Me estoy explicando? Yo creo que bastante. Y a mí me genera nuevas interrogantes. El descubrimiento de estas claves es relativamente reciente. ¿Hace cuántos años se viene empezando a sospechar que esto que planteamos es así? Y poco a poco lo estáis estudiando y estáis verificando a través de estudios científicos, demostrando que estadísticamente al menos es real. Esto lleva muchos años ya funcionando. Bueno, muchos años... Muchos años estudiado y personas que ya trabajaban este tema. Pero la biodescodificación no solamente se basa en esto, en conocer el comportamiento de tu clan para que tú vivas de una forma determinada, sino que hay otras cosas en las cuales 3 partes importantes, como es el proyecto sentido, como un papá y una mamá pues desean tener a un hijo, qué valor le dan a esa vida. Después están los impactos emocionales en la vida contemporánea, en nuestra vida diaria. Entonces son diferentes cosas, pero esto que tú me acabas de preguntar, esto ya lleva funcionando o haciéndolo funcionar muchísimos años. Pero, Arne Schwarzenegger. ¿Cuántos años estamos hablando? ¿80? No tanto. 20, 25 años. Por eso que cuando decimos muchos años, sí. Relativamente son muchos,
pero en Ya. realidad, teniendo en cuenta toda la historia de la humanidad, Sí. es relativamente poco tiempo. Muy poco tiempo, muy poco tiempo. Por eso te digo, cuando decimos mucho tiempo, pero querías especificar a los espectadores que son mucho tiempo, sí, en cierta medida sí, pero Claro. son 25, 30 años, Aproximadamente. en el que empiezan algunos científicos, algunos investigadores, Sobre todo psicólogos. sobre todo Psicólogos y psiquiatras. empiezan a sospechar que Hay unos comportamientos del ser humano en que se repiten en cada generación, o se repetían en cada generación. Y a través de esas repeticiones, pues ellos deducieron que algo estaba pasando, como que en cada generación se iban repitiendo una serie de muertes o una serie de enfermedades, cómo iban bajando de generación en generación. fíjate, eso los médicos, yo creo, desde hace mucho tiempo, plantean cuando entienden que una enfermedad puede venir por razones hereditarias, lo llamamos. Ellos le dicen hereditario, Exactamente. pero lo que se hereda no es la genética enferma, sino el comportamiento del cual inconscientemente la persona ha vivido, que de alguna forma nosotros le llamamos que es la información mitocondrial de la madre. Es una información en la cual está en contacto continuamente con la célula, que es el momento en que se crea, por ejemplo, un óvulo de una criatura. Ese óvulo está impregnado de la información mitocondrial de la madre, pero no del padre, porque la información mitocondrial del padre se pierde en el momento en que se procrea ese óvulo. Ajá. La cola del espermatozoide se pierde, solamente se introduce la cabecita en el óvulo. Por lo tanto, en esa cola es donde está la información mitocondrial. Por lo tanto, sí que pasa la genética, 50% de genética de papá y 50% de mamá, por lo que yo he estudiado. Sí. De momento nadie me puede demostrar lo contrario, Sí. o que lo demuestren que si quieren. Yo eso es lo que tengo como estudio, Sí. y que lo que sí se hereda es la información mitocondrial. Y esa el la aporta la mamá. comportamiento, la aporta la mamá. ¿Qué es lo que se deduce de que el hecho de que la información mitocondrial llegue solo de la mamá en este caso? Pues el comportamiento que tuvo esa abuela o bisabuela, Sí. esas vivencias que la llevaron a que influyeran en ella una serie de emociones en las que evidentemente no estaba bien o estaba bien o estaba muy bien. Ujú. Quien está muy bien evidentemente pasa la felicidad. Quien no está demasiado bien, o quien es maltratada, o quien es vejada, o quien es violada, su inconsciente no está recibiendo eso con demasiada gratitud. Hombre, por supuesto que Por no. lo tanto, Y ese ese entorno que está viviendo es el que la abuela vive, que pasa a la nieta o al nieto, en este caso. al nieto también puede ser podría al pasar. nieto, claro, evidentemente es un óvulo. Sí, sí. El niño también recibe esa información, aunque sea varón. Hablabas hace un momento del proyecto Sentido y a mí me gustaría también que nos detuviéramos un poquito a explicar qué es lo que habéis llamado Proyecto Sentido, ¿no? Proyecto Sentido serían los 9 meses que pasamos en el vientre materno. 9 meses del vientre materno, pero no nos olvidemos que en la cabeza de papá y de mamá, Sí. anteriormente ya hay un tiempo en el que están maquinando de alguna forma ese proyecto que quieren tener. Si es válido, si no es válido en ese momento, si es el momento adecuado, si no es el momento adecuado, si hay algún conflicto, pues porque no pueden con rapidez tener hijos y han de hacerle la inseminación artificial, y después dejan de hacer la inseminación artificial y un buen día, cuando ya se han relajado y están tranquilos, ¡pum!, se queda embarazada, ¿no? Eso suele ocurrir. Eso 9 meses antes, según algunos autores. Incluso 9 meses antes de que el óvulo quede fecundado. Algunos autores nos están diciendo que 9 meses antes de la fecundación del óvulo ya hay una información Que recibe. en que mamá y papá están en ese proyecto para ellos, importante de su vida. Y de alguna manera se transmite al bebé. Claro, toda esa información la va a transmitir la mamá a sus células, en su ambiente, en su comportamiento, en la forma de pensar con su hijo, qué quería para su hijo. ¿Cuántas veces no se ha quedado una mujer embarazada y no quería ese hijo? Y sin embargo después lo han tenido con mucho amor y le han dado mucho cariño. Pero el primer impacto emocional es: este hijo me estorba, o yo no quiero este hijo ahora en este momento porque me va a amargar la vida. Esa información es la que pasa. ¿Y cómo va a condicionar eso posteriormente
al niño o incluso al adulto? Pues con un comportamiento en que él no sabe el por qué, pero es triste, una persona apática, una persona que le cuesta arrancar en su vida, que necesita siempre apoyo, dependiendo de qué forma se nace. Todo eso va a coincidir en que la persona se comporte de una forma o se comporte de otra. Y si una persona, llegado, imagínate, a una edad de 30, 40, 50 o 60 años, deduce que eso le puede haber ocurrido, es decir, que puede haber sido un bebé no deseado, Ajá. ¿de alguna manera tiene solución para que cambie esa sintomatología, por decirlo de alguna manera? Sintomatología inconsciente y a nivel emocional, porque por lo pronto ese señor ha pensado durante 60 años que su vida no estaba siendo como él quería, pero en el momento en que toma conciencia de que eso ocurrió así y él ve solucionado emocionalmente esa forma de liberar ese estado en que ha vivido con el estado en que le transmitieron sus abuelos o sus bisabuelos, la persona se libera. Con un simple hecho, el duelo que está colgado, cualquier acto simbólico que la persona crea que necesita el ancestro que vivió de esa forma. El duelo entonces es muy liberador. Es liberador. Es muy liberador. La persona se queda, pues ya conoce, ahora sabe. Cuando una persona toma conciencia, ya sabe que eso ha ocurrido así, por lo tanto, no se siente culpable, se siente liberada, se siente una persona en la cual, pues a través de la vida en que ha vivido, no ha tenido culpabilidad alguna de lo que ha ocurrido en su clan, de alguna forma se siente libre. Yo me imagino que cuando todos pasemos por este proceso de sanación, podríamos llamarlo de un proceso de sanación. Conocimiento. De conocimiento, sí, de tomar conciencia. De la toma de conciencia. Nos liberaríamos mucho y socialmente incluso se notaría. Yo creo que sí, vamos, hasta ahora todo el mundo que ha estado experimentando este tipo de vivencias, todo el mundo ha mejorado. Yo de alguna manera a veces he reflexionado sobre que a mí me interesa como individuo que tú te sanes y a ti te interesa como individuo, incluso como individuo dentro de una sociedad, que yo me sane, porque de alguna manera todos cargamos con el peso de todos, ¿no te parece? Pues efectivamente, a nuestra vida aparece o atraemos a aquellas personas en las cuales nosotros nos tenemos que mirar. Esa parte nosotros le llamamos la parte del espejo, es a quién atraemos para que nosotros sepamos qué debemos sanar en nuestra vida que no tenemos reconocido. Eso es muy importante en el asunto que a mí me gusta tanto tratar en mi programa del amor. ¿Cómo lo abordamos? Sobre todo, y también qué consecuencias puede tener, porque podría ocurrir que una persona le costase encontrar pareja. Sí. ¿Por eso? Efectivamente. ¿Cómo sería? Sí. ¿Cómo? Explícamelo. Bueno, hay personas, por ejemplo, que no encuentran novia, o la novia que encuentran no es la que tienen el compromiso para la vida, ¿no? Y viceversa. Y viceversa. O sea, que no encuentran novios y que no encuentran hombres que desean un compromiso. Exactamente. Por las vivencias de lo mismo que te he comentado antes. Esa información que vivió la abuela o bisabuela, ajá, eso es lo que va a determinar el que una persona le atraiga una serie de personas o no las atraiga. Pongamos por ejemplo un caso. Si una abuela, digamos que no tuvo suerte en el amor, ¿cómo va a condicionar eso a su hija, a su nieta? Bien, esa pregunta es una pregunta que puede tener muchos matices, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, ¿sabes tú que en el tiempo de la guerra, por ejemplo, ahora estamos viviendo esa cuarta generación? En el tiempo de la guerra y posguerra, pues había personas que se casaban con hombres que no querían. Por ejemplo, que sus papás querían pues que las ambas partes tenían unos terrenos que estaban colindantes, y para que no se perdiese esa riqueza del clan, pues entonces unían a sus primos como primos. Pero eso ha ocurrido toda la historia por eso, de la humanidad. Sí, pero ahora estamos viviendo esa cuarta generación. Perfecto. ¿El hecho de que sea cuarta es importante? Muy importante. Vale.
porque la cuarta es la que sana todas esas historias. Ah, Claro, lo casaron o la casaron con una persona que no quería, no amaba. ajá. Por lo tanto, ¿quién va a encontrar el bisnieto? Alguien ¿A qué persona va a encontrar? que no A le... alguien que no la ame o que él no la ame. O sea, él va a sentirse no amado. Pero eso debió de ser entonces una pandemia. Quiero decir que muchas... No tiene fue por una qué. pandemia. No eran tiene por tantas qué. las familias que podían tener No. esa necesidad de unir Pero en que se familia, casaran pero que se casaban personas- primos y se casaban... Sí, desórdenes amorosos han habido en la vida por doquier. Se casaban un primo con otro para no perder la herencia del clan, se casaban entre vecinos queriendo o no queriendo porque las mamás que le gustaba el hijo de la vecina y esas cosas y la mujer no quería o al contrario. Ese tipo de vivencias han estado en nuestra vida, en nuestro clan desde generaciones atrás. ¿Y por qué la cuarta generación es la importante? ¿Por qué es la que habéis determinado que es la que puede sanar el conflicto? Porque por decirlo es la que de está alguna demostrando todo eso. Pero según otros autores, Jan Schwarzenberger y otros, Joan Dolto, etcétera, dicen que incluso 8 generaciones. manera? 8 generaciones Sí. podríamos arrastrar un patrón de lo que fuera. De un comportamiento, una información en la cual podría, en la 8ª generación, dar el resultado de liberación del clan. Que en una generación octava, hacia arriba, Sí. lo recibe, como decías antes, la mitocondria, Va bajando de y lo generación van- en generación hasta que llega un punto en que una generación es la que libera. pero Y si la libera con la enfermedad. que lo liberamos con desarrollando una enfermedad. Y quizá la misma enfermedad con la que murió nuestro ancestro, Ajá. porque se está viviendo en el mismo comportamiento. Pero ¿se sana con la enfermedad o podría trascender más allá? Carl Gustav Jung dice que la enfermedad viene a sanarnos, a tomar conciencia para sanarnos. Y algunos Eso quiere decir que la enfermedad está aquí para liberar toda esa carga emocional. Pero siempre que vives una enfermedad, ¿tomas conciencia de qué es lo que la ha provocado? Yo no sé responder a esa pregunta, pero sí sé responder a la mía. Gracias a mi enfermedad, yo hoy estoy hoy aquí. Yo me puse enfermo hace 20 años, con 42 años. Con 42. Y gracias a esa enfermedad seguí unas pautas de conductas totalmente diferentes a las que vivía y estoy hoy aquí. Yo era funcionario Ujú. y ahora soy acompañante en biodescodificación. Lo que pasa, y a mí, tu ejemplo, me parece el final feliz, si me permites la expresión. Bueno, estoy en aprendizaje todavía. Y quien no está en aprendizaje, ¿no? Aficionados a la biodescodificación, o a la bio, como decías tú antes, o no aficionados, saben que hasta el último día de nuestra vida Estamos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Pero me da la impresión de que no todas las personas sacan el mismo aprendizaje a una enfermedad Efectivamente. y que podría alguna enfermedad pasar por personas que no saquen... Y no le dan solución. Efectivamente. Y si no le dan solución... Otra pues- generación se encargará. Vale, entonces estamos en vías de que por fin nos enteremos y pongamos remedio. De eso se trata la vida contemporánea. ¿Tú crees En que la- esta en- generación nos toca eso de alguna manera? Estamos evolucionando muy rápidamente a nivel mundial y hay una información que está ahí y que hace que ahora cada vez más que nunca las personas tomemos conciencia de que algo está ocurriendo en nuestras vidas que nos está haciendo cambiar y cambiamos y vemos las cosas desde otra perspectiva y buscamos que tiene que haber una solución y no la drástica, la que hasta ahora nos han enseñado a base de creencias limitantes, de comportamientos que no se querían tener y los tenían por obligación. Y eso ahora lo estamos viviendo en nuestra vida contemporánea. Y en nuestra vida contemporánea es donde debemos sanar para liberar. Alguien se puede preguntar, ¿qué son las creencias? ¿O qué entiendes tú, Rafael Marañón, por qué son las creencias? Bueno, las creencias es lo que limita en tu vida. Hay muchas creencias limitantes y otras creencias que son positivas para tu vida porque te funcionan bien. ¿Podríamos poner un ejemplo de cada una? Sí.
Una creencia limitante podría ser esa clásica, la que me viene ahora mismo a la memoria, ¿no? De que en muchísimas ocasiones cuando somos chiquitos, las abuelas en el momento de que la niña tiene la regla, le dicen, bien, ya eres mujer, ahora ten cuidado con los hombres que te puedes quedar preñada. Eso es una creencia limitante. No vayas con los hombres porque todos los hombres son malos. Eso es una creencia limitante. Ten cuidado con dónde trabajas porque si no trabajas de una forma determinada, no te van a querer en ese sitio. Eso es otra creencia limitante. ¿Y cómo nos estamos llenos de creencias limitantes, tanto a nivel social, a nivel familiar, a nivel religioso. Todo eso son creencias que han ido pasando en nuestra vida y nosotros nos estamos comportando según las creencias que nuestros papás y nuestra sociedad y nuestra educación religiosa nos han puesto. Cuando uno lleva una mochila bien pesada de creencias limitantes, ¿cómo va por la vida? Su vida muy limitada. Y es una vida muy condicionado. Muy condicionada totalmente a una forma de actuar de una forma determinada siempre. ¿Crees que conducen tantas creencias limitantes a la infelicidad? ¿A la infelicidad? Bueno, ¿podría? ¿Infelicidad? Sí. ¿O a dónde conduciría? ¿O a la enfermedad? Una creencia limitante puede llevarte primero a una enfermedad. Hay muchísimas creencias que están relacionadas con eso. Yo precisamente soy una de las personas que trabajo muchísimo las creencias, porque las creencias y los valores es los que más afecta a nuestra parte ósea, a nuestra parte de movimiento, a nuestra parte, sí, cómo nos comportamos en la vida. Las creencias tienen una especial influencia sobre la parte ósea. Sí, porque es la parte en la que yo me desvalorizo. Estoy demostrando que creo que no sé nada, o creo que no lo hago bien, o creo que no sirvo para nada, porque me lo han dicho desde pequeño. ¿Cuántas veces un padre no le ha dicho a un hijo, quítate de en medio, que tú esto no lo sabes hacer porque no vales? Ese niño ha cogido esa información. ¿Se lo ha podido creer? ¿Se lo ha podido hasta No, creer? se lo ha creído porque se lo ha dicho su papá. Que es la referencia claro. que un niño tiene, que nace con su inocencia y con todas sus capacidades activas, pero que a medida en que va creciendo, los papás le vamos enchufando. Los papás le vamos diciendo, quita, tú no sirves, esto no lo sabes hacer, aparta, hasta que no seas mayor no podrás. ¿A quién no ha oído eso en su clan? Bueno, hay una frase que se decía mucho, que es hasta que no seas padre no comerás huevos, ¿no? Sí, es verdad. Has dicho antes, hemos hablado de huesos, sí. y a mí se ha hablado mucho en los últimos 2 décadas, si me permites, de una enfermedad que llamamos osteoporosis. Ajá. La osteoporosis, desde tu punto de vista y desde el punto de vista de la biodescodificación, ¿qué origen tiene? ¿O de dónde viene el conflicto? La desosificación de los huesos. O sea, la calcificación es una descalcificación total. ¿Y eso tendría que ver con? Con la desvalorización de la persona, la falta de respeto que se tiene a ella misma. Y fíjate que has dicho... vale. Te iba a decir que fíjate lo que has dicho en cuanto a ella misma. Sí, claro, siempre voy a hablar de mí mismo. Vale, porque hay una, si me permites, sí, claro. Porque ahora ya me has enchufado y ahora hay una parte importante de la biodescodificación en que una de las leyes es esa, el otro no existe. El otro no existe. No. Mi inconsciente no hace cosas para ti. Todo lo que hace para ti lo está haciendo en mí. Tú eres mi espejo. Si yo te digo que tú eres un sinvergüenza, sí. Quien se está portando como un sinvergüenza conmigo soy yo. ¿Cómo me porto con un sinvergüenza conmigo? Pues no respetando mi cuerpo, no respetando mi vida, no respetando la forma en que a mí me gusta vivir. Esa es la falta de respeto que nos tenemos. Entonces, ¿la persona que no se valora, no valora a los demás? Correcto. O sea, la actitud natural... La persona que ve que el de enfrente no le está dando un valor es porque él no se valora a sí mismo. Te hablaba también de la osteoporosis y hablabas de desvalorización. Y la fibromialgia y todo ese tipo de cosas, esas enfermedades que parecen que no tengan solución, la tienen la solución en el momento en que la persona comprende y se da cuenta de que a la primera que tiene que querer y amar es a ella misma. Y ocurre mucho, perdóname la pregunta, en mujeres. Sí.
la fibromialgia, de hecho, Sí. el tanto por ciento de hombres es muy pequeño frente al de mujeres. Mínimo, mínimo. Y eso, y la osteoporosis, no sé si ocurre algo parecido. Y podríamos preguntarnos por qué se valoran tan poco las mujeres. Porque en nuestra sociedad han estado desvalorizadas de toda la vida. De alguna manera tenemos responsabilidad. Ahora empieza la mujer a despuntar teniendo trabajo, aportando un dinero a la familia, aportando unos valores a la familia, pero antes una mujer lo único que servía era para eso. Bueno, lo que le decían que servía, ¿no? Le Claro, decían... criar hijos y alimentar y cuidar al esposo. Y además el esposo no elogiaba demasiado su labor. No le daba el valor que tenía en casa. Todo el trabajo de la casa biológicamente cae única y exclusivamente sobre la hembra, pero en la biología no. En la biología la hembra tiene un papel, pero el macho tiene otro papel. El papel del macho es siempre defender el territorio y aportar la alimentación al territorio, y la hembra es la que va a organizar el territorio. Las dos labores o las dos son igual de importantes. Muy importante, claro, evidentemente. Pero ¿y por qué solamente se le da valor a una, a la del hombre? ¿O se le daba? Tradicionalmente así ha sido. Se le ¿no? daba el valor solamente a la del hombre. Y esa mujer se siente desvalorizada. Y siente que no está sirviendo en su casa para lo que ella quiere. Bueno, y que si está sirviendo y valora, de alguna manera cree que ese trabajo sí tiene valor, luego le llega a otra persona... Entonces esas mujeres no se van a poner enfermas. Ah, no. La persona, la mujer que acepta su trabajo como el que para lo que sirve, porque biológicamente hay una información en la cual actuamos de esa forma por esa biología. Nosotros nos basamos muchísimo en la biología. Desde que una mujer es mujer en su primera regla, hasta que empieza a conocer a un macho, hasta que es la primera vez madre, y así sucesivamente. Todos esos acontecimientos tienen valor en la vida de una mujer. Y tienen una importancia... Si la mujer acepta eso como parte de su vida, no hay problema, no hay enfermedad, no se siente mal, al contrario, se siente feliz de que sus hijos y su familia pues se comen toda la comida que ella ha elaborado para su familia. Si ella se siente feliz elaborando esa familia, esa comida está elaborada por una persona que es feliz. Quien se la come va a ser feliz, porque está recibiendo el amor de esa persona que está haciendo esa alimentación para su familia y no se va a poner enferma. Es cuando no estamos de acuerdo en hacer ese papel, y entonces vamos en contra de nuestro Lo que pasa es que deseo. A veces las personas que están a nuestro alrededor, tú decías que el inconsciente no tiene en cuenta al otro, lo que opina el otro. Ajá. Lo que pasa es que los que estamos alrededor de una persona sí le podemos ayudar a desvalorizarse. Claro, claro, en dependencia de la información que haya en los clanes de arriba, en la familia de la cual dependemos. Y en cómo reproduzcamos ese... Claro, si yo vengo de una familia que me ha maltratado, ¿qué voy a hacer en mi familia? Maltratar. ¿A qué estoy enseñando a mis hijos? A ser maltratadores. Y así sucesivamente. Van a maltratar generación tras generación, porque es la información que están recibiendo en su clan. Bueno, a mí, sinceramente, yo te he de confesar en este momento que te he invitado al programa porque me parece fascinante todo lo que ya habéis descubierto, todo lo que está por descubrir. Se ha agrupado, descubierto estaba. Bueno, pero se sigue, supongo, digamos... de alguna forma se han encajado las piezas para que todo eso, unido al acompañante de biodescodificación y a la intención con el cual esa persona ponga, se llegue a un acontecimiento muy bonito. Pero esa herramienta que se ha desarrollado uniendo, digamos, diversos módulos, entiendo que cada día la vais afinando más y se van descubriendo... Estoy seguro. Nuevas... A nivel personal, cada terapeuta puede ir viendo cómo en la práctica del trabajo del día a día va viendo cómo diferentes personas actúan ante una forma de trabajo y otra, y él es el que tiene que ir rectificando de alguna forma la parte en que le toque
con relación a la persona que tiene enfrente. Te decía antes que buscando en internet información sobre Rafael Marañón, había encontrado una frase de un poeta filósofo persa del siglo XIII que me había encantado. ¿Cómo era exactamente la frase? La frase se me ocurrió un día porque mi amigo Enrique me regaló un libro de Rumi hace muchos años, y me regaló ese libro, y en una de esas partes de ese libro pues aparecía esa frase, ¿no? Encontraste una cita de este Rumi, poeta, sí, que resulta que te impactó. impactó. La recibí bien, me llegó en el interior, ¿no? ¿Y cómo era la cita? La cita es: tu deber no es buscar el amor, tu deber es buscar y encontrar todas las barreras que has creado en contra de él. Siguiendo esa reflexión Sí. de Rumi, insisto, ya hecha en el siglo XIII, yo te preguntaría, ¿por qué levantamos barreras para evitar que el amor entre en nuestras vidas? Levantar las barreras las deberíamos levantar a favor de nosotros mismos, porque nosotros siempre tenemos una barrera para darnos cuenta de que realmente a quien deberíamos amar es a nosotros mismos. Si hay algo que funciona en la biodescodificación, es cuando la persona se da cuenta de que realmente tiene que mirar a su interior. Cuando a través de la sofrología y a través de muchas hipnosis ericksonianas, que es una de las facetas que se utilizan para la biodescodificación, la persona mira en su interior, y en el interior es donde está lo real, lo auténtico de nosotros, y no en el exterior. En el interior, ahí es donde nosotros no nos lo creemos y creamos barreras para que ese amor no nos lo podamos creer, y nos lo creemos, que esas barreras están ahí, y estamos atrayendo aquello que no es bueno para nosotros, porque siempre nos estamos mirando a nosotros mismos. Siempre nos estamos mirando Con el espejo. Si yo veo un espejo en el cual me está maltratando, soy yo quien se está maltratando, soy yo quien no se merece ese amor. Y entonces lo primero que he de hacer es reconocer que el amor está dentro de mí. ¿Se tarda mucho en reconocer que el amor está dentro de uno? En ocasiones puede tardar muchas vidas o una vida entera, pero en ocasiones con muy poco espacio de tiempo uno se da cuenta que realmente el proceso está en el interior. Y una vez habiéndose uno dado cuenta de que realmente quien se debe amar es uno a sí mismo, y cuidar uno a sí mismo y hacer la vida fácil uno a sí mismo, ¿se tarda mucho en ponerlo en práctica? Yo aprendí con mi amigo Enrique, siempre lo digo, que puede ser una chispa, un instante, un momento, y también puede tardar muchísimo. Yo tuve la suerte pues de que inmediatamente me di cuenta, a través de una serie de trabajos. Apareció en mi vida el curso de milagros, apareció en mi vida toda una serie de libros de trabajo personal, la sofrología entre ellas, y fue enriquecedor para mí, porque me di cuenta inmediatamente, en poco tiempo, que mi vida tenía que cambiarla. No podía continuar pensando igual que estaba pensando cuando me puse enfermo. Si no cambias el pensamiento, no puedes cambiar tu salud. Te diste cuenta y dijiste... Inmediatamente cambié, estaba en mi interior todo. Y dijiste, o cambio o cambio. O cambio, te hacen cambiar. Esos conflictos, sí, esas enfermedades. Rompiendo todas esas creencias de que la familia es lo primero, de que tú tienes que actuar con relación a la familia, lo primero son los demás, tú eres el que tiene que ayudar, tú no solamente estás para ayudar a los demás o para que los demás sean felices. Pero date ¿Y cuenta tú cuando eres feliz? Que te lo decía antes, es que llevamos una mochila bien gorda y bien pesada con esas creencias que tú... Pues esto es lo que debemos mirar, nuestra felicidad, y los que hay a nuestro alrededor serán felices. Lo que ocurre es que no todo el mundo pues siente que sea capaz de romper con ese tipo de vivencias, creencias, valores en los que están incluidos, y tarda un poco más. Cada persona le da el tiempo que necesita. Entiendo que cursos como los que tú organizas son muy útiles para tomar conciencia de esas cosas. Perfectamente. ¿Cómo se titulan algunos de tus cursos? ¿O cómo los has decidido llamar tú? Los estoy llamando talleres. Son una serie de talleres en los cuales creo una serie de monográficos,
pero que en este caso, como yo, para mí, mi desvalorización siempre estaba en los huesos, pues tomé más énfasis en el estudio de las enfermedades óseas. Y entonces mis talleres los llamo a través de las emociones, cómo llegamos a la salud, ¿no? O cómo las emociones afectan a nuestro sistema óseo. Esos son el tipo de talleres. Después hay otros más, ¿no? Por ejemplo, un estudio que se hizo en Cuba muy importante y que está científicamente demostrado es el de la hipertensión. Ese también es un trabajo muy lindo, en el cual yo tuve la suerte de poder estar allí durante 4 meses trabajando e investigando cómo funcionaba la biodescodificación con la hipertensión arterial, con una serie de valores importantísimos. Allí se ha demostrado, y científicamente está escrito en revistas científicas, de cómo la biodescodificación en su 95% ayuda a que la hipertensión desaparezca. ¿Y dónde estaba la clave? ¿La clave en la hipertensión? La clave de por qué la emoción que generaba la hipertensión. Ah, bien, eso es muy lindo porque tiene un proceso muy bonito. La hipertensión siempre está basada en algo simbólico, aunque parezca que es real, porque en definitiva es real, pero le damos un simbolismo importante. La biodescodificación parte desde la base en que el corazón es la casa, es mi casa familiar, en la cual acude a ella toda la familia. ¿Qué es la familia? La sangre. Y toda la sangre pasa por mi corazón. Entra, sale continuamente. Oxigenada, sucia, pom, y va cambiando continuamente. Bien, pues el corazón es la casa. Y la casa, entra a la casa la familia. ¿Qué familia? La que yo quiero y permito. No toda. Por lo tanto, no toda. Por lo tanto, esa es la hipertensión. No toda está igual de bien vista por la persona si hipertensa. Yo siento, correcto. Es la emoción con que pone esa situación en la que está viviendo en su casa. Una persona con la cual continuamente esté deseando marcharse de casa va a tener hipertensión arterial, porque le están restringiendo la salida. Si una persona quiere que alguien de fuera que se marchó de casa vuelva a casa, pues siempre va a tener su aurícula abierta. Las puertas, que son las membranas, pues las va a tener abiertas para que entre ese familiar. Deseando que entre. ¿Y si no entra? Pues hipertensión, hay una presión, porque el ventrículo es el que expulsa la sangre para que llegue a toda nuestra corporalidad, a todos nuestros miembros externos o más lejanos. Y siempre estoy esperando o salir de casa o que entre alguien en casa, o mantener a alguien en casa para que no se marche. Siempre estoy diciendo, pues, yo tengo miedo de que algún día mi hijo se ponga a estudiar o vaya a la universidad y se marche de casa. ¡Ay, ese día que no llegue! Y siempre estoy pendiente de ese día. Y cuando ese día llega, soy hipertenso, a partir de ese día, ¿no? Entonces, a partir de ese día. Sí, porque se ha vivido en otro momento. La biodescodificación es que tiene varios desencadenantes, y el primer desencadenante es la causa de que hubo un programante en el cual en un momento determinado yo viví una marcha de alguien o una muerte de alguien y estoy esperándolo en casa. Bueno, resulta, ya te digo, fascinante. Bueno, estaríamos fascinante. 2 días aquí hablando. Exactamente, no se puede explicar toda la biodescodificación en una hora, ni siquiera lo pretendíamos, que conste que no lo pretendíamos. Una síntesis, bien. Pero sí despertar el interés en muchas personas por descubrir si tienen alguna, ¿cómo lo llamáis? Somatización de alguna... Síntoma de algún síntoma. Un dolor de estómago, por ejemplo, una contractura de un músculo determinado, todo eso. Fíjate qué cosas tan variadas. Podría ser cualquier... Y simples, que todo el mundo ha padecido. Una lumbalgia, un dolor de espalda en un punto determinado. Ardor de estómago. Dolor de estómago. Todo eso es no digerir historias familiares. Fíjate, el dolor de estómago. Fíjate qué interesante. Bueno, pues poco a poco, yo estoy seguro, porque me consta que hay un sinfín de personas interesadas por lo que personas como tú, que habéis sido una de las que más lo han popularizado, me consta que hay gente muy interesada, porque como que nos ha llegado, igual que la cita de Rumi a ti te llegó al corazón,
mucha gente al escuchar cosas como esta dirá, tendrá razón. Sí, hay muchísima gente que ha venido a las consultas y a los cursos a causa de eso, ¿no? Que les llama la atención, reciben esa información que para ellos en su interior la reconocen y entonces se interesan. Claro, dice, son demasiadas casualidades como para Ahí que no estamos. haya algo de verdad. Aquí está ocurriendo algo que yo estoy viviendo continuamente, ¿no? Y entonces es cuando experimentan, empiezan a necesitar más información. Bueno, pues a ver si esta sociedad se da la oportunidad Ojalá. tan bonita que tú planteabas. Ese es el interés que todos los que nos dedicamos a esto ponemos. Y si nos descargamos de todas las creencias limitantes, seguramente, y nos amamos, como también decías, a nosotros mismos, seguramente esta sociedad sería de otra forma. Y vivirá una expansión quizá hasta ahora desconocida. Reconocería mejor a su familia, a sus hijos, a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, a sus jefes. Y tendría una vida más... Y agradecer siempre todo lo que tenemos. No hemos hablado del agradecimiento, que también es básico, aunque el agradecimiento, bueno, no lo hemos hablado de por sí, pero en el duelo sí, está en el implícito el agradecimiento. El agradecimiento, el agradecerse. Pues Rafael, yo debo en este momento agradecerte que nos hayas dedicado este ratito de tu tiempo, y mi pretensión era simplemente que más gente a través de los televisores y les llegase este mensaje a sus casas y que se planteen si la biodescodificación, o la bio como tú la llamabas también, puede tener una respuesta para un problema muy cercano a ellos, sí, y sí, muy incómodo. Pues sí, yo te agradezco a ti, en agradecimiento estamos, la divulgación de esta forma de vida, o esta filosofía de vida, en la que si todo el mundo estuviésemos un poquito con conocimiento de ello, nuestra vida sería más cómoda, más tranquila y la viviríamos más en paz. Pues vamos a por ello. Muchísimas un poquito gracias. Entre todos. Muchísimas Muchas gracias a ti, Rafael. Rafa. Hasta pronto.